Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, se aproxima el lanzamiento de mi nuevo perfume. No voy a decir absolutamente nada, ya lo veréis. Esto es altísimo secreto, quizás no tanto, pero no quiero decir nada de momento. Pero yo ya estoy ahí lanzando el hype es hype. Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de hablar de L'Homme Ideal Cologne. Vamos con ello. Y como vamos a ir con ello, aquí está la chiquitina, es un regalo de un suscriptor, Jorge, muchísimas gracias. Encantadísimo de la vida de poder presentaros esta super ultra mega fragancia, de verdad, porque está muy chula, es una fragancia muy maja, muy de lo que a mí me gusta. A pesar de estar dentro de la línea ideal de Guerlain, que ya sabéis que no soy muy amante precisamente de la línea ideal de Guerlain. Pero precisamente esta Colonia sí que me gusta. Así que, bueno, mientras tanto voy a aproximaros lo que es la botella. No tengo la caja porque no es un tester, que conste. Lo que pasa es que él no tenía la caja y dice, toma, te la regalo para ti. Y yo pues encantadísimo de la vida. Bueno, el tema de la botella. Es una botella que tiene muchísima consistencia, es una botella pesada. Los que conocéis ya la línea no os tengo que descubrir absolutamente nada. Todo es completísimamente cuadrado visto del frente, rectangular visto por los laterales. El tapón tiene mucha prestancia, tiene un relieve en la base del tapón y poquito más. El vaporizador funciona fenomenal. 1, 2 y 3. Muy bien. Es un vaporizador muy óptimo y de paso me refresco yo un poco, que también me lo merezco. Así que, señoras y señores, hecha la aproximación, yo ya me la he aplicado, por supuesto. Pues tocan las notas. Salida, corazón y fondo. Año 2015, Terry Weser por la parte de la creación, nariz, o mejor dicho, perfumista, que a ellos no les gusta que les llamen narices. Bueno, a muchos de ellos no les gusta que les llamen narices, son perfumistas. Bueno, pues nada, pues ahí está el señor Henry Weser, 2015, con las notas de salida de pimienta rosa, bergamota, y voy a seguir leyendo porque claro, con el rollo que he soltado primero, pues ya se me han olvidado. Como iba diciendo, bergamota, pimienta rosa, pomelo y naranja. Venga, y ahora las notas de corazón. Almendra y nerolí, con un fondo de vetiver y almizcle blanco. Una fragancia que inicia muy chispeante, muy fresca, muy cítrica, por supuesto, a morir, a reventar de cítricos, pero que automáticamente y con un secado muy rápido, en apenas 5 minutos ya lo tenemos hecho, empezamos a sentir, por supuesto, ese toque de almendra, que no es tanto en cuanto del fruto, pero sí es más, yo lo siento más como de la flor, porque va ligeramente endulzado sin ser algo que empache, pero también entra en juego la baza del nerolí. Pasa algo con esta fragancia y es que efectivamente se va atalcando conforme va produciéndose el secado. Es curioso, pero es así. Además, de hecho, muchos de vosotros seguramente vais a decir, uy, es que lleva como iris y tal. Bueno, igual sí que puede que lo lleve en la formulación, no te digo que no, pero efectivamente se va empolvando. Conforme avanza el secado, esto se empolva. Y se empolva de una forma auténticamente maravillosa, porque también nos deja ver ese toque que da el nerolí, flor de azahar, no deja de venir, por supuesto, de un naranjo, o de un limonero, o de un árbol cítrico, injertado o sin injertar nerolí, recordar, y se nota y da mucha vida y la hace chispeante, pero se va volviendo más oscurita conforme avanza el tiempo. Vetiver y almizcle blanco en el fondo. Vetiver que es un punto intermedio de vetiver, no es un vetiver hiper mega fresco, es más oscurito, es como más seco, y el almizcle blanco lo que está haciendo es dar fijación. Se siente, por supuesto, está almizclado de flores blancas, pero está dando fijación y hace que esta fragancia pues tenga un poco más de prestancia. Es muy elegante. La puedo recomendar sobre todo para cualquier época del año. Nos vamos a olvidar, sí, pero también, claro, el verano ataca, porque L'Homme Ideal Colonia, al final no sé si lo voy a decir bien y todo, L'Homme, esta es L'Homme, es que entre L'Homme y Homme y al final te terminas liando. Bueno, pues L'Homme Ideal Colonia, Cologne,
es sobre todo muy verano, pero tiene la suficiente densidad, me refiero a cuerpo y empaque, como para que te la pongas a lo largo de todo el año y que te vista muchísimo. Da igual si vas de traje, si vas sport, como quiera que vayas, es una fragancia que viste y viste un montón. Siempre que la he probado ha sido de mi agrado, me ha gustado mucho y, como siempre digo, el resto de las hermanas de la línea no me terminan de gustar y no sé por qué, pero es algo personal mío. Pero con respecto a esta, súper bonita, requete salada y muy sport también. O sea, cuando terminéis de pegaros una ducha en el gimnasio, donde queráis, esto va que ni pintado. O sea, para usar, gozo y disfrute. La duración, a ver, no vamos a engañar a nadie, ni yo ni mi alter ego que está por ahí oculto, que quizás salga ya mismo. ¡Que sí! ¡Que he salido ya! Me lo he quitado de en medio. Señoras y señores, recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos del Orgaz por todas sus redes sociales, porque si no, vais a estar malditos con la maldición orgásmica. Y yo creo que esa maldición no la quiere nadie. Y esto de que nadie disfrute orgásmicamente puede ser muy malo. ¡Venga! Seguimos con el vídeo del chiquillo. Me voy a sus adentros, a su interior. ¡Venga! ¡Dadle al like! ¡Suscribíos! ¡Leñe! He dicho. ¡Caso cerrado! En cuanto a, efectivamente, como iba diciendo, la duración es intermedia. No tiene una longevidad máxima ni nada de esto. La voy a ubicar, y siendo generoso, en 6 horas, pero entre medio hay que hacer aplicación. ¿De acuerdo? No es un monstruito. Además, hay que pensar que estamos hablando de una colonia que sí que tiene empaque y que dura bien. Pero, y vamos también hay que poner las cosas en contexto. Si estamos hablando de una colonia, duran lo que duran. Y 6 horas está muy bien. Por eso soy un poco generoso, porque encima me chifla y me gusta mucho. Pero hay que entender y poner las cosas en su sitio. Vamos a ubicarlas como realmente se deben de ubicar y poner donde se tienen que poner. Y es que, efectivamente, por mucho empaque que tenga, es suavita, ¿vale? Entonces, 6 horas, siendo generoso, reaplicación intermedia, que es un gustazo, porque esta fragancia se disfruta muchísimo, y a partir de ahí, distancia corta, pero perceptible. O sea, que nadie se piense que esto va a desaparecer de la piel, y además en ropa aguanta fenomenal. Vuelve a tu sitio, camisa, y da la cara. Así que el precio al que la podéis encontrar, fenomenal, si la encontráis, que creo que está descatalogada. No estoy muy seguro yo de todo esto, pero porque además la he visto, no sé si ha sido hace poco, me parece que la he visto en Notino, en Brasti o en algún sitio de estos, la he llegado a ver. Entonces, en tienda no la he visto, en tienda ya se fue, pero por ahí online todavía se puede pillar. Entonces, bueno, pues nada, pues así se queda la cosa, para disfrutar. Distancia corta, muy versátil, porque es realmente muy versátil. Yo por la noche no me la pondría, necesito más cosita, más rollo y otro tipo de feeling mucho más pues agresivo, pero elegante a rabiar. O sea, esto visto un tío de arriba a abajo, como siempre digo, y en cualquier época del año. Estela y proyección, corta, corta, corta. No me voy a ir ni muchísimo menos a 2 metros de estela, a 2 metros de proyección. No, porque no es así, pero vamos a decir que estás vaporizando, te estás atomizando y efectivamente pues tienes 1 metrito de estela, 1 metro de proyección durante aproximadamente pues unos 20 minutos, que tampoco mucho más. Y luego a partir de ahí pues empieza una retracción que se va quedando, vuelvo a repetir, distancia corta, pero es que es perceptible. Para eso está el aporte, la ayuda de la ropa también, ¿vale? Y luego pues la piel pues también da lo suyo y aguanta perfectamente. Pero vuelvo a repetir porque es fundamental para mí que sepáis que necesitáis una reaplicación intermedia. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí. Me despido ya con esta L'Homme Ideal Cologne Cologne. Y nos vemos enseguida. Venga, que mi perfume está que sale ya. Recordad que también hay un librico que ha escrito el Javier Orgaz, que está en el Amazon, en el Corte Inglés y donde queráis si lo pedís, que está todavía disponible. Y pues las ilusiones puestas en el nuevo proyecto. Así que
esta semana revienta YouTube y revienta todo porque sale el nuevo perfume de Javier Orgaz. Sí, oh yeah, venga, vamos que nos vamos. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, muchas gracias por creer en el proyecto, muchas gracias a los Patreon que están haciendo posible todos estos vídeos, oh yeah, y por supuesto también recordar que miembros del canal está activado por muy poquito dinero. Nos vemos. Me despido ya diciendo una cosa en alemán que no sé si lo he dicho. Y es... Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.